El día de hoy vamos a abordar, ¿no?, algunos tópicos como los que se muestran aquí. Vamos a ver la interfaz de Plaxis 2D, la versión 2023, creo que es de bastante interés para todos ustedes. También hablaremos un poco sobre los modelos elastoplásticos, ¿no? En qué consiste, qué es lo que busca representar, ¿no? Y también algunas limitaciones de estos modelos. Y finalmente, nuestro entendimiento, ¿no?, de cómo los diversos tipos de comportamiento que suelen ser observados en laboratorio pueden ser capturados por estos modelos. Y finalmente, la parte más interesante que creo que a todos ustedes les va a parecer, bueno, retador al inicio, es el taller, ¿no? Sobre los alcances del taller y el tipo de problema a resolver, también lo vamos a ver dentro de poco. Entonces, de momento, la primera parte, lo que busco yo es que ustedes puedan familiarizarse con el programa, no a grandes rasgos, y luego, una vez que tengamos este entendimiento, yo voy a ir resolviendo este problema, ¿no?, en vivo con el software abierto. Y nada, vamos a ver algunos problemas a los que nos vamos a enfrentar usualmente, ¿no?, en el día a día. Lo que busca también el taller del día de hoy es darles un poco esa experiencia que se va a vivir durante el curso, en la cual nosotros vamos a crear un criterio, ¿no?, de cómo resolver los problemas, algunos puntos importantes dentro del programa que no se suelen tener en cuenta o que tal vez al inicio, cuando empezamos a utilizarlo, no los tenemos presentes, ¿no? Dado que nos falta cierta experiencia con el uso del mismo. O no solo eso, ¿no? También tiene que ver mucho con un criterio ya de modelamiento numérico. Bien, con respecto al programa Plaxis 2D, como ustedes saben, acaban de lanzar su versión 2023 hace poco, no, la verdad hace 2 semanas. Ellos están integrando todas sus herramientas y soluciones de modelamiento numérico y equilibrio límite dentro de lo que sería Sequent, ¿no? ¿Alguno ha escuchado alguna vez de Sequent? A ver, ahí les agradecería bastante. Sí, responde esta encuesta rápida nada más. Sí, me pudieran contestar, no así de manera rápida. ¿Alguna vez han escuchado de Sequent? Y lanzo ahí la encuestita. Sí, ¿verdad? Seguramente todos han escuchado de Sequent por el software GeoStudio. ¿Y qué tiene que ver GeoStudio con Plaxis 2D? Tiene que ver mucho. Hace poco Bentley adquirió Sequent y todas las herramientas que ellos tienen las van a integrar, ¿no?, con el suite de programas de modelamiento numérico de Plaxis 2D. Entonces, como ven ustedes ahora, apenas uno abre la interfaz del programa, lo que se va a encontrar es justamente, ¿no?, un banner que nos dice Plaxis 2D, Sequent, ¿no? Acá está inspeccionando licencias y también nos dice que esta es la versión de Plaxis 2D, versión 2023. Esto como novedad, gracias a todos ustedes por contestar. Para los que no sabían que era Sequent, Sequent era hasta hace poco una empresa independiente que desarrollaba soluciones para análisis de estabilidad de taludes, hidrogeología, ¿no?, con Leapfrog, si por ahí han escuchado, y también otras soluciones para manejo de base de datos de perforaciones, ensayos de laboratorio, ensayos in situ de mecánica de suelos, ¿no? Y bien, esa era la novedad. Esto es lo que vamos a ver durante el curso. Vamos a explorar esta interfaz. En realidad es bastante parecida a la del 2022, pero tiene adicional a ello, ¿no?, nuevos modelos constitutivos definidos por el usuario, nuevas formas de ingresar elementos estructurales para el diseño de túneles, ¿no? Nada más como comentarios que sería bueno que ustedes lo conozcan. Bien, ¿qué es lo que buscamos dentro de Plaxis 2D? ¿Por qué nosotros tenemos que familiarizarnos con el programa? ¿O por qué este curso se enfoca en desarrollar un criterio de usuario a nivel básico intermedio del programa? Uno de estos es justamente sobre la forma en la cual trabajamos dentro de Plaxis 2D. Y esta es especialmente
una de esas cosas que debemos conocer antes de siquiera abrir el programa. ¿Y en qué consiste? Consiste en la convención de signos y unidades. Vamos a enfocarnos en la convención de signos. Tenemos aquí los ejes X, Y, Y, X, Y y Z, y también tenemos, ¿no?, el estado de esfuerzo representado en un espacio tridimensional con diversos componentes, que en este caso nosotros vamos a llamar de los esfuerzos, ¿no? Entonces, enfoquémonos por ahora en los esfuerzos de compresión. Si nosotros observamos este bloque, ¿no?, tenemos aquí un esfuerzo en la dirección, ¿no?, Y, que sería un esfuerzo de compresión. En Plaxis nosotros los vamos a representar, ¿no?, todos los esfuerzos compresivos con un signo negativo. Entonces, dentro de poco, cuando veamos el taller, nos vamos a dar cuenta que podemos observar esfuerzos compresivos negativos. Y es justamente por esta convención de signos que adoptamos en Plaxis 2D. Bien, ahora, en el segundo conjunto de gráficos tenemos lo que se llama, ¿no?, la convención de cómo nosotros queremos representar un problema pseudo tridimensional, ¿no? ¿A qué se refiere con pseudo tridimensional? Nosotros en la realidad podemos tener, como en este caso, una cimentación circular, pero dentro de Plaxis 2D, al ser bidimensional, nosotros no podemos representar, digamos, este cilindro, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Bueno, lo logramos a partir de la creación de un modelo axisimétrico. Un modelo axisimétrico lo que nos permite es considerar solamente una sección, se podría decir, ¿no?, de este elemento estructural, una cimentación circular, y luego, al considerarlo axisimétrico, lo que va a indicar el usuario al programa es que esta sección tal cual es la representación, ¿no?, de este problema pseudo tridimensional, la cual, ¿no?, si de rotarse 360 grados, podría representar esta cimentación circular. Y bueno, ¿cuál es la importancia de hacer esto? Que durante el modelamiento lo único que vamos a observar es esta sección transversal. Pero al considerar un modelo axisimétrico, lo que estamos haciendo en realidad es resolver un problema, ¿no?, tridimensional, que en este caso representaría una cimentación circular. Por otro lado, tenemos el estado de deformación plana, ¿no? En este caso, ¿qué estamos simplificando? Bueno, el problema tridimensional sería como un cimiento corrido, en el cual consideramos que las dimensiones hacia adentro del plano es por lo menos 10 veces mayor a la dimensión que se representa, ¿no?, en la sección transversal, en cuyo caso nosotros estaríamos modelando solamente esta sección transversal que vemos aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el caso axisimétrico? En el estado de deformación plana nosotros no generamos ninguna revolución, no representamos ningún cilindro como en este caso, es decir, esta sección transversal no es que va a rotar con respecto al eje Y, sino lo que va a pasar es que en realidad está representando una sección transversal de un elemento o tal vez un modelo de terreno que hacia dentro del plano se repite, ¿no?, lo suficiente para considerar que esta sección es representativa de este problema. ¿Qué otros casos se le podrían ocurrir? Bueno, podemos tener también un talud, ¿no? En este caso, aquí vamos a representarlo. Vamos a tener un talud. Y este talud puede tener una geometría muy similar, ¿no?, hacia dentro del plano, la cual bastaría con que obtengamos una sección transversal y podemos hacer sobre esto los análisis, ¿no? Ya sean análisis de equilibrio límite en otro software, o podemos calcular el factor de seguridad de una superficie de falla que se desarrolla, ¿no?, por el método de reducción de parámetros, que es el cual se utiliza en Plaxis 2D. Este tipo de simplificaciones, como ustedes ven, nos permite representar problemas tridimensionales bastante
sencillos, ¿no? En el programa Praxis 2D. Más adelante, como parte del taller, les mostraré por qué es importante conocer esto. Hasta este punto, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Si es así, no tengan problemas en hacer sus consultas ahora. Si no, bueno, voy a continuar. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo luce el programa por dentro? ¿No? ¿Qué menús tiene? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué puedo hacer dentro del programa? Y el programa es bastante flexible y es bastante amigable con el usuario. Ahora, eso también representa un problema, y el problema de ser amigable con el usuario es que podemos ingresar prácticamente cualquier tipo de geometría, cualquier parámetro, y obtendremos resultados, pero eso no significa que sea un resultado adecuado o que sea un resultado que podemos brindárselo a un cliente así, sin ningún análisis previo, ¿no? Entonces, ahí les dejaba ese mensaje nada más para que lo tengan en cuenta, que no es solamente conocer la interfaz como si fuera un software tipo AutoCAD, ¿no? Que ingresamos líneas o parámetros y ya tenemos resultados, sino que aquí vamos a combinar todo eso que hemos aprendido durante la carrera, ¿no? Si en su caso han llevado tal vez ingeniería civil o mecánica de suelos, o tal vez si es geología y también han llevado curso de mecánica de suelos, se van a dar cuenta que todos estos conceptos los vamos a tener que utilizar aquí. Además de otros conceptos como los elementos finitos y modelos constitutivos, que no es objetivo del curso tal vez ahondar en esos tópicos, pero sí vamos a tocar el tema de modelos constitutivos para que tengamos, ¿no?, una idea bastante sólida de qué es lo que involucra tener esos modelos constitutivos y cómo es que nos ayudan a representar el comportamiento del suelo ya en el modelo. Bien, con respecto a la interfaz, ¿no? Aquí tenemos como número 1 la barra de título, en la cual nos indica el programa que estamos utilizando. En este caso es una versión académica del programa, y además el tipo de licencia que nosotros tenemos. En Praxis 2D tenemos tres tipos de licencia. Una licencia, ¿no?, que nos permite hacer cálculos, pero estamos limitados al hecho de no poder hacer análisis de consolidación o de filtraciones, o tal vez análisis dinámicos. Para nosotros poder utilizar todas las capacidades y funcionalidades del programa, tenemos que contar con una licencia de tipo Ultimate, ¿no? Entonces, cuando quieran adquirir la licencia de este programa, siempre pregunten por Praxis 2D, la versión, ¿no?, Ultimate, que es la versión que cuenta con todas las funcionalidades para que ustedes puedan realizar análisis avanzados desde consolidación, creep, análisis dinámicos, entre los más relevantes. También tenemos una barra de menú. En esta barra de menú lo que nosotros observamos son, bueno, lo típico que tenemos en un programa de Windows, ¿no? Archivo, editar, opciones. Y tenemos dos menús que tal vez no son tan conocidos, como el menú Soil, en este caso, y el menú Expert, ¿no? Ya, ¿qué sucede? Que Soil lo tenemos aquí arriba porque el modo activo, y esto, bueno, todavía no se lo he presentado, pero esta es la barra, ¿no?, de flujo de trabajo de Praxis 2D. Soil representa aquella pestaña en la cual nosotros vamos a ingresar propiedades de suelo. Y cuando nosotros tenemos activa esta pestaña, que como ven sobresale con respecto al resto, también en el menú, ¿no?, en la barra de menú va a aparecer la opción Soil. Con respecto a Expert, Expert nos da acceso a funcionalidades de uso de Python, ¿no?, como lenguaje de programación, para poder agilizar nuestras tareas o para realizar análisis paramétrico dentro del programa. También tenemos el menú de ayuda, que nunca falta en un software, y este es bastante interesante porque aquí tenemos todos los manuales de uso del programa, pero también tenemos acceso a la librería de funciones, tanto en lenguaje nativo de Praxis como en lenguaje Python. También tenemos la barra, ¿no?, de herramientas general. Aquí tenemos pues aquellos botones para guardar el archivo, tal vez para exportar o abrir algún proyecto que tengamos ya
en curso, o también conectarnos con otros programas de Bentley, que en el futuro también van a ser programas de Sequent, ¿no? Y la ventaja de conectarnos con Sequent, para los que conocen Leapfrog, que nos permite generar modelos tridimensionales del terreno, es que vamos a poder generar una sección transversal en este modelo tridimensional del terreno y vamos a exportarlo y abrirlo en el Praxis 2D, ¿no? Esa es una ventaja que vamos a obtener debido a esta integración de Sequent con Bentley. ¿Qué más? También tenemos algunos botones bastante conocidos como los de avanzar o retroceder. ¿No? Es para visualizar cambios, ¿no? Digamos, hicimos un cambio, no nos gusta, entonces retrocedemos. O tal vez nos damos cuenta que en realidad ese cambio sí nos interesaba, entonces adelantamos y ya tenemos, ¿no? Control sobre las modificaciones que hacemos dentro del programa. Obviamente no nos va a permitir retroceder mucho ni adelantar mucho, así que tengamos cuidado con esto. También tenemos algunas otras herramientas para la visualización del modelo. Este especialmente de acá nos permite centrar, ¿no? Nuestro modelo geométrico con respecto a la ventana de dibujo, ¿no? Que es el área de dibujo que se señala aquí. Y también tenemos este otro que nos permite hacer un zoom en alguna región del modelo geométrico. Más adelante también lo podemos explorar de manera rápida. Y este botón, bueno, es bastante útil, nos permite navegar en nuestro modelo, ¿no? De manera libre, sin necesidad de estar restringidos por solamente estas dos herramientas de visualización. También ya les había explicado de manera breve el flujo de trabajo que se sigue en Praxis 2D. Tenemos las pestañas de modo, ¿no? Tenemos el modo suelo, estructuras, malla, condiciones de flujo y etapas constructivas. Y seguramente se preguntarán para qué Praxis me obliga a separar estas tres. Bueno, si se dan cuenta, aquí hay una especie de flechita de color gris que separa las de color azul con las de color verde y deja la malla en el medio. Bueno, estas dos primeras lo que nos ayudan es a representar el modelo geométrico dentro del programa y estas dos últimas nos permiten establecer las condiciones de cálculo que vamos a tener dentro del problema, ¿no? Si tienen un terraplén y quieren construirlo en capitas de 30 centímetros, lo pueden hacer definiendo eso en etapas constructivas. Si en su lugar tienen condiciones de flujo cambiantes en su modelo, tal vez tienen una excavación profunda y tienen que hacer un bombeo constante para mantener el flujo de agua a un nivel que acompañe la excavación, también lo pueden hacer con condiciones cambiantes de flujo en flow conditions. Y Mesh, bueno, Mesh está separado porque en realidad el paso desde un modelo geométrico a un modelo que ya pueda ser resuelto mediante elementos finitos es crear nuestra malla de elementos finitos, ¿no? Entonces, esto se crea a través de Mesh. Y en Mesh tenemos, la verdad, una gran cantidad de opciones y bastante criterio que hay que tener en cuenta para poder tener una malla adecuada. Es uno de aquellos elementos que debemos tener bien definido para que nuestros resultados tengan sentido, ¿no? Aparte de la caracterización geotécnica que tenemos que hacer y de definir un modelo geométrico que simplifique la realidad y que nos permita obtener resultados representativos. Muy bien, por otro lado tenemos las pestañas, ¿no? Que nos permiten explorar el modelo. Podemos seleccionar un elemento del modelo y nos aparecerá aquí las propiedades de ese objeto, o por último podemos ir al Model Explorer, en cuyo caso podremos ver propiedades de todos los objetos que se han creado en el programa. Si queremos ser más específicos y ver solamente las propiedades del elemento que hemos seleccionado, lo vamos a ver en Selection Explorer. Model Explorer nos permite ya recorrer todos los objetos que tenemos disponibles y también definir algunas otras condiciones de modelo que también nos da bastante flexibilidad. Tenemos también la barra de herramientas. Esta barra de herramientas es cambiante y es dependiente del modo activo. Si tenemos, en este caso, el modo suelo, las herramientas que tenemos aquí son relevantes para el modo suelo. Si luego nos vamos al modo estructuras, tendremos herramientas también relevantes solamente para el modo estructuras.
y así con el resto de modos activos. Entonces, este menú de herramientas es bastante dinámico y suele cambiar conforme nosotros seleccionemos, ¿no?, los modos activos. También tenemos la barra de estatus. Aquí, como podemos observar, nosotros tenemos la capacidad de observar las coordenadas del cursor, ¿no?, mientras navegamos en el área de dibujo. También tenemos la opción de activar una regla, de representar el origen, como en este caso. Y también otras opciones que nos permitirán seleccionar de manera rápida algunos elementos geométricos como puntos, líneas, polígonos dentro de nuestro modelo geométrico. Todo esto obviamente lo vamos a ahondar bastante en el curso. El objetivo es que ustedes tengan esto ya listo para una siguiente oportunidad, ahondar en opciones avanzadas ya del programa, ¿no?, que requieren un uso bastante aceptable del programa. Bien, luego tenemos la línea de comandos. En esta línea de comandos, como podemos observar, tenemos comandos impresos que nos indican, ¿no?, comandos ejecutados con éxito dentro del programa al nosotros ir generando la geometría, definiendo materiales, asignando condiciones de borde y entre otras actividades, ¿no?, incluso crear la malla. Todo esto va a ir representado, ¿no?, en comandos. ¿Qué quiere decir? Que todas las acciones que yo realizo dentro del programa interactuando con la interfaz gráfica son traducidos a comandos. Comandos que luego yo puedo utilizar, incluso los puedo agrupar y puedo crear unas macros, ¿no? Puedo crear unas macros. Esto es algo interesante, es algo práctico, algo así como lo que hacen en Excel, ¿no? Ustedes tienen una serie de comandos, crean una macros y ya realiza actividades que son repetitivas para ustedes, ¿no? Podría ser activar elementos estructurales de golpe, pero no solo elementos estructurales de un mismo tipo, sino de distintos tipos, o activar o desactivar etapas de cálculo para cálculo, o modificar propiedades de esas etapas de cálculo, ¿no?, que son algunas propiedades que vamos a ir viendo durante el curso, y vamos a ahondar mucho más en ello. De momento les indico que esto es posible y que nos trae bastante ventajas sin necesidad de saber un lenguaje de programación como Python. Lo podemos hacer con comandos que se van imprimiendo aquí abajo en la línea de comandos y que podemos agruparlos y realizar acciones mucho más complejas en un menor tiempo sin necesidad de ir repitiendo lo mismo cada vez que creamos un modelo geométrico y un modelo numérico finalmente. Bien, ahora discutamos un poco más a detalle los diferentes modos disponibles en Plaxis 2D. Aquí, a modo resumen, yo les presento, ¿no?, los modos de suelo, estructuras, malla, condiciones de flujo y etapas constructivas, y también las funciones que estos cumplen, ¿no? Por ejemplo, en suelo, definimos la estratigrafía de suelo. Bueno, estas funciones tampoco es que sean todas las acciones que podemos realizar en este modo, solamente es un ejemplo. En estructuras también podemos nosotros definir componentes estructurales, podemos definir losas de concreto, muros pantalla, elementos de anclaje, elementos de tipo geomalla para refuerzos. También tenemos la malla. En la malla definimos las propiedades de la malla, ¿no? Si queremos una malla con elementos muy pequeños o muy grandes, o queremos modificar y considerar elementos más pequeños en una región comparada con otra, también lo podemos hacer. Ahora, aquí también es importante aplicar nuestro criterio sobre qué zonas deberían tener elementos más pequeños con respecto al resto del modelo para que podamos tener un modelo que nos brinde, ¿no?, resultados que podamos considerar adecuados. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos un problema y al ir cambiando el tamaño de elementos de nuestro problema, la respuesta cambia de manera significativa, no será una buena malla de elementos finitos, ¿no? Lo que debemos buscar es tener una malla en la cual, aun cuando cambiemos el tamaño de elementos, llega a un punto en el cual la respuesta ya no cambia, ¿no? Y ya no es dependiente de la malla de elementos finitos, y a eso debemos llegar, ¿no? Ahora, las condiciones de flujo
Como les comentaba, pueden ser condiciones de flujo variables o condiciones de flujo estacionario. Eso también nos permite hacer análisis de infiltración y demás. Así que es bastante flexible en ese sentido. Aquí solamente he colocado, ¿no?, que los niveles de agua son definidos, pero podemos tener múltiples condiciones para diferentes etapas de cálculo. En las etapas constructivas, este es un apartado muy relevante que nos permite representar nuestro problema de acuerdo a cómo nosotros lo hemos conceptualizado, ¿no? Es decir, voy a construir un relleno masivo con capas de 2, 3 metros, 5 metros, o es un relleno estructural con capas de 30 centímetros, y todo ello lo voy a tener en cuenta y lo voy a representar lo más que pueda en las etapas constructivas. Obviamente no voy a representar todo, pero ahí ya viene un poco el criterio y la experiencia que nosotros tenemos al momento de crear nuestros modelos numéricos. Bien, entonces, ahora continuando, a modo resumen, el flujo de trabajo sería el siguiente, ¿no? Tenemos un modo suelo, creamos los elementos de suelo, y el modo de estructuras, creamos elementos estructurales, incluso podemos crear nosotros las cargas impuestas en nuestro modelo, y el modo Maya, ¿no? Y también tenemos el modo de Flow Conditions, en el cual definimos, ¿no?, un nivel freático global, o puede ser local, o puede ser solo aplicable a algunas etapas de cálculo. También tenemos las etapas constructivas, en cuyo caso yo aquí estoy representando, ¿no?, el terreno natural, luego el terreno natural con la zapata, y luego una tercera etapa en la cual tengo el terreno natural, la zapata, y una carga externa aplicada sobre esta zapata representando la condición final, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque el estado de esfuerzos va a ir cambiando dependiendo de las condiciones que nosotros vamos simulando, ¿no? Entonces, no es lo mismo considerar que mi condición inicial ya es aquella en la cual tengo la zapata y la carga aplicada, que podría ser el caso, en cuyo caso estaría añadiendo tal vez una zapata aquí al costado con otra carga externa, y sería válido. Entonces, es muy dependiente de lo que ustedes quieren lograr para representar su modelo numérico. Eso ya tiene mucho que ver con la definición del problema y qué es lo que quieren resolver. Muy bien. Bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? ¿Les ha parecido difícil? Creo que más allá de tener ese flujo de trabajo, nos facilita también, ¿no?, el poder enfocarnos en diferentes aspectos del modelo. Y bueno, en el caso de suelo, nosotros tenemos muy claro que tenemos que definir las propiedades de nuestros materiales que tengan que ver con, no sé, un relleno estructural, puede ser un material de relleno masivo, un relave, podría ser también una roca. Todo eso lo vamos a definir aquí. En el modo de estructuras nos podemos enfocar en definir bien nuestras eh, losas o cimentación o elementos de refuerzo dentro del modelo, ¿no?, en el espaciamiento y longitud que hayamos definido. Así que tenemos, se puede decir, mucha flexibilidad, y dependerá, ¿no?, del modo en el que estemos actualmente, el tipo de herramientas que vamos a usar y el alcance, ¿no?, que vamos a poder nosotros lograr con ello. Bien, con respecto a elementos estructurales, ¿no?, de manera rápida que les voy a comentar, tenemos las que representan, ¿no?, los elementos estructurales de tipo losa, que podemos usar los elementos estructurales de plate, o aquellos que representan refuerzos dentro del modelo, que pueden ser los tipo GeoGrid, y también los elementos de tipo interfase. Ahora, tipo plate, ¿por qué es importante? Porque podemos representar, ¿no?, lo que sería el revestimiento de un túnel, nuestros muros anclados, y en el caso de un geogrid, que sería una geomalla, podemos representar un geotextil, una geomalla, una cinta de refuerzo, en el caso de muros TEM, para los que han escuchado estos muros que están compuestos por elementos tipo cinta, ¿no?, que son elementos
discretos, pero también los podemos representar. Tenemos aquí un caso de unos geotextiles o pueden ser geomayas que no requieren de un paramento, y estos son conocidos como los wrap around, ¿no? Como que envueltos alrededor. También tenemos los terraplenes, en los cuales podemos incluir elementos de refuerzo. En este caso quizá estamos buscando utilizar un material de préstamo que no es tan bueno, incluir un elemento de refuerzo y luego investigar mediante nuestro modelo numérico qué es lo que sucedería. Si necesitamos un elemento de refuerzo con especificaciones, tal vez con un T último, ¿no? Mayor, tal vez tenemos un T último que es suficiente y lo dejamos ahí, o quizá hasta podemos optimizar y usar un elemento de refuerzo con un T último menor. El T último es la resistencia a la tensión a la rotura, ¿no?, de este elemento. También podemos utilizar una resistencia a la tensión asociada a un grado de deformación del elemento de refuerzo. Esto seguramente lo han podido ver en la práctica. Si no, la verdad me gustaría saber ello, si han visto alguna vez geosintéticos, ¿no?, como elementos de refuerzo. A ver. Bueno, aquí me gustaría que puedan contestar esta pregunta, no es tan complicada, solamente para tener una idea, ¿no? Sí, entonces alguna vez han utilizado tal vez programas de equilibrio límite, han utilizado estos elementos de refuerzo y se han dado cuenta que las hojas técnicas que nos dan, ¿no?, de especificaciones técnicas, o bien te dicen que la resistencia última de este elemento es, no sé, de 100 kilonewton, ¿no?, resistencia a la tensión, y luego te dicen, pero la resistencia de este mismo elemento al 5% de formación o al 10% es este valor, ¿no?, de resistencia a la tensión. Entonces hay que tener cuidado con las especificaciones técnicas, porque dependiendo de ello es el cómo nosotros vamos a ingresar las propiedades al modelo. Entonces también es algo que debemos tener en cuenta, y como se van dando ya una idea, no es que yo solamente sepa dibujar una línea geométrica dentro del programa que represente una geomalla o un geotextil, sino que aquí también juega el rol nuestro criterio o nuestra experiencia de haber usado estos elementos y de conocer las especificaciones técnicas y también las restricciones o los valores de resistencia a la tensión admisible que podamos calcular, una vez considerando todos los factores de reducción asociados al envejecimiento, a la exposición al sol, degradación y demás otros factores. Entonces no es solamente nosotros tratando de dibujar una línea nada más, ¿no? Entonces se dan cuenta que es bastante mm, dependiente de cuánto conozcamos de nuestros materiales. Bien, ahí les envié los resultados de la encuesta. Muchas gracias por responder. Ok. Bien, entonces luego tenemos los elementos de interfase. ¿Qué logramos con estos elementos de interfase? Bien, el principal objetivo es que podamos separar elementos estructurales con diferencias de rigideces elevadas, ¿no? En este caso, un elemento estructural tipo losa con un suelo, y a lo largo de la interfase entre estos dos elementos podamos tener una variación de los esfuerzos en el contacto y no sean como los que vemos aquí, ¿no? Que vamos a ver algunos picos que no deberían darse, ¿no? Si tuviésemos elementos de interfaz en el contacto entre suelo y elemento estructural, lo que nosotros veríamos sería pues algo como eso, ¿no? O tal vez algo como esto. A diferencia de estos picos que podemos observar aquí, que es debido pues a esta incompatibilidad de rigideces y no a la generación de estos esfuerzos con picos que tal vez puedan alertarnos de algún problema y quizá pueda ser algo más ficticio. Y si usamos estos elementos de interfase y dejamos que estos dos elementos se comporten como deberían, sin necesidad de que uno interfiera en el comportamiento de otro, obtendríamos envolventes, ¿no?, que luego las podemos compartir con un ingeniero estructural. Recordemos que en algunos casos nosotros no solamente estamos abordando un problema que involucra
suelo y elementos de refuerzo como geosintéticos, sino también tendremos algunas losas o algunos otros elementos estructurales que soportan infraestructura importante, ¿no? Podría ser la cimentación de una maquinaria y que el hecho de tener esfuerzos desarrollándose en la cimentación haría que yo plantee una propuesta de mejoramiento de suelo muy costosa. Entonces, tengamos cuidado con ello, ¿no? Como se dan cuenta, no es solamente utilizar el programa, también tenemos que tener criterio para saber dónde incluir interfaces, ¿no? Y saber cuál sería la implicancia de reportar esta envolvente, tal vez a nuestro cliente, y decirle, mira, esto es lo que va a pasar. Y el cliente implementa todo esto, luego viene un revisor y les dice, ¿saben qué? Quien ha hecho el programa, el modelo numérico no ha tenido en cuenta esto, y bueno, ahí ya tenemos un tema de responsabilidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos como ingenieros tiene detrás una responsabilidad, ¿no? Que es el poder brindar resultados que nosotros estamos seguros son eh, o dan solución al problema, y también conocemos las limitaciones en cuyo caso debemos listarlas todas en nuestras conclusiones, recomendaciones, o incluso en el momento que ustedes van a determinar las propiedades del material, ya sea suelo o elemento estructural, dejar claro cómo lo determinaron, cuáles son las fuentes que utilizaron y si tenían ensayos o no, también dejarlo claro. Bien, con respecto a las fases de cálculo o etapas de cálculo, aquí como les indicaba, ya tiene mucho que ver con el problema que están tratando de representar y podría ser desde 10 etapas de cálculo hasta cientos de etapas de cálculo para representar un problema, y esto ya tiene mucho eh, de criterio detrás, ¿no? Imaginemos que tenemos, nada más como ejemplo, una presa de tierra. Ya, si yo les digo que esta presa de tierra se va a construir con relleno estructural, ¿de cuánto creen que sea el espesor de las capas que yo voy a ir simulando dentro del programa? ¿O cuánto creen ustedes que deberían simular dentro del programa? Y acá lo vamos a ver. Solamente como ejemplo, vamos a mandar esta pregunta y me gustaría que puedan contestar. Ya. Si es un relleno estructural y son, bueno, capas de 30 centímetros, y ahí vamos a lanzar la encuesta, ¿de cuánto creen que deberían ser nuestras capas ya como proceso constructivo para simularlas en el problema? De 30 centímetros, ¿verdad? Ahora, pero imaginémonos que tenemos una presa de 100 metros, ¿no? 100 metros de altura. A ver, ahí tal vez al chat me pueden enviar cuántas capas necesitan ustedes para representar todas estas etapas constructivas. Muchas, ¿no? Así es. Entonces, nosotros también nos vamos a enfrentar a este tipo de problemas, ¿no? Que ya tienen que ver mucho con criterio de modelador. En algunos casos podemos hacer simulaciones tal vez preliminares con espesores mayores, en otros usaremos espesores menores, ya cuando tengamos un modelo bastante definido y que no va a variar en geometría, ni, bueno, ni siquiera vamos a cambiar propiedades de materiales porque ya están todos bien definidos. Entonces podríamos usar tal vez espesores un poco mayores, o quizá podríamos ya apoyarnos en el uso de herramientas como Python, ¿no? ¿Para qué? Para generar etapas constructivas con espesores de 30 centímetros sin que nos importe que sean muchas o sean pocas. Entonces ahí vamos identificando oportunidades, ¿no? De implementar algunas rutinas un poco más avanzadas, pero nada más quería dejarles ello para abrir un poco la curiosidad, ¿no? Muy bien. Con respecto a los modelos elastoplásticos, y esto me gustaría conocer, ¿no? Quienes están presentes aquí, a ver, nada más para tener una idea y poder ahondar en algunos conceptos. Ya, a ver, voy a mandar una pequeña encuesta, nada más para tener en cuenta el background que tienen, ¿no? Ya, tal vez aquí muchos conocen de modelos constitutivos,
algunos otros no. Por lo que veo, y es interesante, veo que gran parte de ustedes sí. Si pudieran responder la mayoría, la verdad se los agradecería bastante. Así ya tenemos un valor un poco más representativo. Genial. Bien, sí. Bueno, ahí vemos que algunos de ustedes están alegres, qué bien. La verdad que eso nos ayuda a llegar a la parte del taller, que hay que estar bien motivados para este punto. Interesante. Bueno, en este caso puedo ver que sí, la gran mayoría ya tiene conocimiento de modelos constitutivos, pero también hay quienes no conocen aún sobre eso, ¿no? Bueno, no hay problema. Justamente de eso vamos a hablar ahora, aunque de manera breve para entrar al taller. Bien, bueno, en este caso lo que buscamos como usuarios del programa es conocer qué modelos constitutivos tenemos a nuestra disposición y qué comportamiento pueden representar ellos. Nosotros vamos a hablar de una plasticidad ideal o perfecta, ¿no? Representando el comportamiento del suelo, en este caso es esfuerzo, deformación, no es como si tuvieran un ensayo triaxial, imagínense, ¿no? Pero este modelo, en cuyo caso es Morco-Blum, ¿no? En Plaxis, representa, ¿no? Un modelo elastoplástico con plasticidad ideal o perfecta, ¿no? Porque representa, primero, un tramo con una pendiente, que es el módulo Young, y en otro tramo en el cual el modelo ya llegó al esfuerzo de fluencia, ¿no? Y ya no tenemos incrementos del esfuerzo, sino más bien tenemos un incremento de las deformaciones, ¿no? Ya, asimismo hablamos de conceptos de deformaciones elásticas y plásticas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros llegamos a un punto en el cual ya hemos pasado el esfuerzo de fluencia, tenemos esfuerzos, eh, digamos, que nos llevaron hasta este punto, pero luego se incrementó la deformación. Todo lo que tengamos aquí de deformación, esta es una deformación permanente. Y esta deformación permanente, ¿cómo lo observamos? Bueno, realizamos una descarga, ¿no? Que es una reducción de estos esfuerzos, hasta llegar nuevamente a un punto en el que los esfuerzos son nulos. Y en este punto tenemos una componente de deformación elástica, que es lo que se recupera, y una deformación permanente plástica, que es lo que ya tenemos en el material una vez que superamos este esfuerzo de fluencia. Pero nosotros obviamente tenemos un comportamiento más complejo, ¿no? Quien ha observado un ensayo de laboratorio seguramente va a recordar que lo que ha visto no es para nada estas dos líneas, sino más bien hemos visto algo como esto, ¿no? Es una cosa así, o tal vez un poco más por acá, o quizá hemos visto alguna otra que desarrollaba cierta fuerza, pero nunca llegó a fallar. Bien, con respecto a las muestras, esta sería una muestra densa, una muestra que está, bueno, normalmente consolidada, y esta podría ser una muestra que tiene eh, cierto valor de densidad que le permite desarrollar un pico, pero luego va a decaer hasta llegar a estado crítico, ¿no? Esto sería cuando hacemos un ensayo con al menos un 25% de deformación axial o mayor, ¿no? Este ensayo de la parte superior usualmente es un ensayo muy denso que no nos va a dar mucho para poder interpretar más allá de conocer un valor pico, cuando en realidad nosotros podríamos haber observado esto de haberse ensayado una mayor deformación axial. Son limitaciones no de los ensayos de laboratorio, pero tenemos que tenerlos en cuenta. Bien, entonces, como ya ven, existen comportamientos de este tipo, que lo vamos a llamar no de hardening, o tendremos otros comportamientos en el cual la resistencia llega a un valor pico y luego se va reduciendo, en cuyo caso hablamos de un softening. Pero podemos tener los tres en un solo ensayo o... Claro que sí. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, lo veríamos de la siguiente manera.
Podemos tener modelos con plasticidad ideal o perfecta que tendrán cierta limitación de representar, ¿no? Ya sea endurecimiento o softening, simplemente van a aproximar el problema a una línea recta, o tendremos problemas en los que nos interesa representar hardening y luego softening, o quizás sea más importante representar solamente hardening porque el material, y tengámoslo en cuenta, puede irse así, ¿no? Puede irse así, y nunca tiene un softening. O tal vez tiene un hardening y luego un softening y queremos representar el softening, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante todo eso que les menciono? Porque como parte de modelamiento nosotros tenemos que tener en cuenta que no vamos a representar la condición más favorable, ¿no? Siempre. A ver, si diseñamos con un valor pico, sabiendo que este material desarrolla durante softening una resistencia 40% menor, ¿ustedes diseñarían sus estructuras con un valor pico o un valor post pico tendiendo a, bueno, en este caso tal vez un residual? O sea, no vamos a usar el pico, ¿verdad? Entonces, todo esto que ven aquí ya es algo que ustedes dentro del programa no lo van a definir. Esto lo van a definir ustedes mismos como parte de su informe y como parte de los criterios que ustedes van a adoptar. Eso es lo que llamamos la filosofía de diseño, ¿no? Entonces, como ven, no tiene nada que ver con el programa. El comportamiento de suelo nosotros lo vamos a representar ya en el programa, pero sobre si nosotros queremos eh, representar un comportamiento de suelo, ¿no? Acá le voy a poner numeritos. Unos, ¿no? Si quiero un comportamiento de suelo como el tipo 1, voy a tener que buscar un modelo que represente estas condiciones, adoptar los parámetros que debería adoptar para representar estas condiciones y luego, ¿no? Continuar con mi modelamiento, o puede que opte por el 2 o el 3. Pero todo esto ya dependerá de ustedes, ¿no? Eso nadie se los va a decir, no hay ningún manual que les indique ello, eso ya es bastante dependiente de su criterio. Muy bien, entonces nos movemos adelante. Y ahora con el taller, ¿no? Finalmente el taller, ¿en qué consiste? Consiste en simular un ensayo triaxial CD con el modelo Hardening Soil. Tenemos esta probeta, ¿no? A esta probeta, bueno, más adelante les haré la consulta, espero que se hayan dado cuenta. La vamos a representar, ¿no? Dentro del programa con esta sección transversal, ¿no? Y esta sección transversal tiene unas cargas aplicadas. Sabemos que en un ensayo triaxial tenemos un esfuerzo, ¿no? De confinamiento, y en un inicio es lo mismo, tanto en dirección vertical como lateral, y que luego la dirección vertical es la que irá cambiando, ¿no? Ya sea que queremos representar compresión, en este caso, o si es extensión, bueno, también veremos, ¿no? Cómo representar ello. Como resultados deberíamos obtener algo como lo que se observa acá. Tenemos aquí 100 kPa, ¿no? Estos 100 kPa los representamos tanto en dirección vertical como horizontal, y nosotros al representar el valor, ¿no? De los esfuerzos en dirección Y, tenemos que tiene un valor de -100 en todo el modelo, y no solo eso, también la dirección X, ¿no? En este caso sería como un sigma 3, ¿verdad? A ver. Ya, entonces sería como tener un valor de sigma 3, ¿no? Un esfuerzo de confinamiento en toda nuestra muestra al inicio del ensayo. Y luego, ¿qué queremos? Lo que queremos es, a ver, quiero un ensayo de compresión hasta la falla. Entonces, ¿qué voy a incrementar? Voy a incrementar el esfuerzo que se aplica en dirección vertical. Asimismo, obtendré algunos desplazamientos. En este caso, lo que se quiso representar, ¿no? Es un ensayo de compresión y un ensayo de extensión. En este caso, ¿qué tipo de ensayo creen que estoy presentando en la pantalla? ¿Es un ensayo de compresión o uno de extensión? Veamos la imagen de la izquierda, ¿no? ¿Qué creen que sea? ¿Un ensayo de compresión triaxial o uno de extensión? Ya. No, para que no
sean tímidos, voy a lanzar esta encuesta, ¿no? Y ahí me dicen ustedes. Listo. A ver, el ensayo que está del lado izquierdo, ¿qué sería? ¿Un ensayo de compresión o un ensayo de extensión? A ver, interesante. Genial. Bueno, y esta es otra de las cosas que tenemos que enfrentarnos dentro de nuestro modelo, ¿no? Interpretar los resultados. Y esto no nos van a decir en un manual, no nos lo van a indicar en libros. Esto es algo que ya debemos conocer. Bien, entonces para ayudarles un poco, como ya han contestado la mayoría, les voy a indicar, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos una gama de colores. ¿Cuál es el valor máximo representado por esta gama de colores? Aquí tenemos 10 a la menos 3, serían milímetros. Tenemos 95 milímetros. Este valor negativo indica compresión. Aquí tenemos, ¿no?, que se está representando y tenemos que también ver eso, la leyenda, ¿no? ¿Qué es lo que se está representando? Desplazamientos totales en la dirección Y, ¿no? ¿Qué quiere decir? En esa dirección. El valor mínimo es de menos 0,932,6. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? En la escala va hasta 95 milímetros, pero en realidad dentro del modelo solo llegamos hasta 93 milímetros. Y esto nos indica que estamos en compresión. ¿Por qué estamos en compresión? Porque en la parte inferior, ¿no?, tenemos el valor de 0, ¿no? O sea, prácticamente esa parte no se ha desplazado, lo único que se ha desplazado es la parte superior y se ha desplazado unos 93 milímetros. Del lado derecho nosotros tenemos una muestra, ¿no?, Em, que se ha desplazado unos 40 milímetros y es en dirección positiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se ha desplazado hacia la izquierda en este caso. En cuyo caso estaremos representando diferentes componentes, ¿no?, para diferentes condiciones de ensayo. Pero al menos ya tenemos una idea de qué es lo que estamos interpretando. Bien, ahora una pregunta capciosa, ¿no? Aquí yo tengo dos deformadas de ensayos de compresión y de extensión. Me gustaría saber a cuál deformada le voy a asignar extensión o a cuál le voy a asignar compresión. A ver. Y aquí les voy a poner, ¿no? Para hacerlo fácil, solamente enfoquémonos en el lado izquierdo y yo les voy a preguntar si eso corresponde a extensión o a compresión. Listo, a ver, ahí voy a lanzar esta encuesta y ustedes me dicen, ¿no? Deformada del lado izquierdo, ¿qué representa? ¿Compresión o extensión? Teniendo en cuenta que la forma inicial de este elemento fue, ¿no? Vamos a poner aquí. Ya. La forma inicial, vemos que es este elemento, acá, que se ha desplazado hacia la derecha, y aquí empezó arriba y bajó un poco. Ya, esto sería lo que esperaríamos de un ensayo de, bueno, no sé, ustedes me dirán, extensión o compresión. Del lado derecho, lo que observamos es que la forma inicial del elemento fue la que vemos aquí abajo, y lo que ha sucedido es que se ha desplazado hacia la izquierda y también hacia arriba. Mm. Eso me parecería más a un ensayo, bueno, no sé, ustedes dirán. Bueno, ahí veo los resultados que están bastante divididos, y es bueno saber ello, porque justamente ahí viene el criterio, ¿no? A ver, si tenemos una muestra en un ensayo triaxial, y esta muestra la vamos a comprimir, ¿qué es lo que podríamos esperar? Que suceda esto, ¿no? Que se comprima y un poquito que se desplace hacia la derecha. ¿Qué imagen me da esto?
esto, ¿no? Y si fuera de extensión, depende mucho de qué dirección le he dado, pero como es un ensayo triaxial, acá lo voy a representar para que no se confundan. Tenemos el elemento suelo, bueno, se escapa esto, ya. Entonces tenemos el elemento suelo, que finalmente adopta una forma un poco como que achatada, ¿no? O sea, ingresas por acá y se extiende hacia arriba. Todo lo contrario a la compresión. Y es justamente porque cuando haces un ensayo de extensión, aquí lo que estamos haciendo es incrementas las cargas, pero de este lado, y de este lado, no, la parte superior, no impones ninguna restricción. Es decir, que estás comprimiendo tu muestra y obviamente lo que se desplace hacia la izquierda también lo va a hacer hacia arriba, ¿no? O sea, parte de ello. Entonces, este segundo sería de extensión y el primero de compresión. Muy bien, ahí uno de sus compañeros indicó, ¿no? ¿Cuál sería ah, el comportamiento final esperado, ¿no? Entonces, el izquierdo es compresión y el derecho es extensión. Ah, sí, genial. Hay una buena pregunta. ¿Alguien me puede decir cuántos elementos finitos tiene este modelo de ensayo triaxial? Dos, ¿verdad? ¿Y qué nos indica que son dos? Nos indica que son dos esta línea de acá, ¿no? O sea, son dos triangulitos. Tenemos dos triangulitos y significa que tenemos dos elementos triangulares, ¿no? Que es los tipos de elemento que se utilizan en Praxis. Pero muy buena la pregunta y la observación. Genial. Entonces, como resultado de este ensayo triaxial, si se dan cuenta, la verdad que es un ensayo triaxial, lo habíamos subestimado, pero en realidad estamos aprendiendo muchas cosas solamente con un ejemplo de este tipo. En este gráfico yo busco representar la curva de esfuerzo de formación que obtengo con el ensayo de compresión y el ensayo de extensión. ¿Alguien me podría decir con cuál de los ensayos logro desarrollar una mayor resistencia en el suelo? ¿Será el de compresión o el de extensión? A ver, voy a... Ujú. Y ahí lo voy a mandar a chat. Y ustedes me dicen si desarrollo mayor resistencia con el ensayo de extensión o con el de compresión. Listo, ahí mandé la encuesta, por favor. Genial, ya algunos están opinando en el chat, eso es muy bueno. Y es muy evidente, ¿no? Acá tenemos que para un ensayo de compresión tenemos alrededor de 370 kPa. En cambio, para un ensayo, pues, de extensión, no tenemos un valor mucho menor en este caso. Genial. Bueno, qué bueno que se hayan dado cuenta. Es ese tipo de cosas las que buscamos interpretar ya como parte de los ejercicios que vamos a ver en el curso, ¿no? En el curso yo no busco mucho decirles qué botón hacer clic y eso, sino más bien vamos a explorar los resultados, vamos a conversar, vamos a ir interactuando así como hemos hecho ahora. Que yo creo que es en realidad lo que les va a traer más valor y finalmente les va a dar más confianza para usar el programa. Pero bueno, ese es solamente un punto de vista. Y ahora es nuestro turno de hacer esto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Tengo dos modelos. Algo similar a lo que vamos a hacer dentro del curso es, yo les voy a plantear un modelo con errores y un modelo que tiene todo correcto. Y ya, entonces ahora ustedes me avisan cuando vean el programa. De momento voy a abrir el programa Praxis 2D. Bien, entonces ya estamos abriendo el programa y yo tengo el proyecto que es el triaxial que está aquí. No, este es el proyecto triaxial que es correcto, digámoslo así. Incluso acá podemos observar los resultados. Lo que acabo de abrir es el programa input de color celeste y de color amarillo, el programa output. Y aquí me voy a los gráficos, ¿no? Dentro de los gráficos, yo tengo el gráfico que les presenté en la diapositiva para que vean que sí lo hice. Ya, y acá tengo los resultados del ensayo de compresión y de extensión, ¿no? Mi ensayo de compresión, aquí tengo, ¿no?, el valor que fue de 372 kPa
y el de extensión que solo logró 26 kPa. Hay una gran diferencia en realidad. Ahora, esto es lo que yo debería obtener. Sin embargo, bueno, voy a ir a mi ensayo que está mal. Ujú. Este ensayo, aquí lo tengo. Voy a crear mis elementos finitos y luego ustedes me dicen cuántos elementos finitos tengo en mi modelo. Ya. ¿Ustedes creen que acá yo tengo dos elementos finitos en mi modelo? ¿O tengo muchos? Varios, ¿no? ¿Y será necesario tener todos estos elementos para representar el ensayo triaxial? Bueno, ya vimos que no. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal aquí? Ya. Y eso tiene mucho que ver con la configuración que nosotros adoptamos. En este caso, si yo ingreso un valor de 20 como tamaño relativo y luego genero nuevamente mi malla de elementos finitos, aquí vemos que la que se generó anteriormente fue de 288 elementos, en cambio ahora voy a generar una de dos elementos, ¿no? Justamente al definir este tamaño relativo he generado dos elementos, ¿no? Si inspecciono nuevamente la malla, lo que voy a observar es esos dos triangulitos, ¿no? Más que suficiente. Ahora ustedes me dirán, pero son dos triangulitos, ¿y dónde obtengo los esfuerzos o dónde obtengo los desplazamientos? Bueno, aquí tengo que representar los stress points y los nodos. Aquí vemos los nodos y también tenemos los stress points. Pero hay algo raro, ¿no? Solamente veo pocos nodos y pocos stress points. Ya. Ahora, esto se debe también al tipo de elemento que en este modelo que tiene errores, ¿no?, se ha utilizado. Aquí este elemento es de 6 nodos, pero lo que deberíamos usar tal vez es uno de 15 nodos, que es lo que por defecto viene ya en Plaxis. ¿Esto por qué se los digo? Porque seguramente van a enfrentar escenarios donde tienen que usar elementos con pocos o muchos nodos. Bueno, entonces lo cambiamos. Y como ven aquí, la malla tiene un asterisco, quiere decir que la genero de nuevo, la genero nada más igual. Se generaron aquí los dos elementos. Voy a inspeccionar mi malla. Represento nuevamente los stress points y los nodos, y vemos que tengo muchos más nodos y muchos más stress points o puntos de esfuerzo. Sí, de hecho, solo usamos dos elementos porque no necesitamos muchos más. Además, a continuación vamos a ver por qué estos dos son más que suficientes. Y de hecho, cuando te refieres a sólido, lo que estamos usando es un polígono que representa el suelo. No estamos subdividiendo el suelo. Los elementos finitos son independientes del polígono que representa el suelo, ¿no? O sea, para nosotros este polígono representa suelo, pero no necesariamente que está dividido en dos elementos nada más, ¿no? Eso ya lo hacemos con la malla. Muy buena pregunta. Bien, ahora desarrollemos uno, vamos a resolver este problema. Vamos a ver qué nos pide ahora. Tenemos que seleccionar algunos puntos de control. Vamos a elegir un stress point, porque queremos luego graficar los esfuerzos y deformación. Y vamos a obtener los resultados. Nosotros de momento ya tenemos aquí los resultados, ¿no? O sea, yo ya sé que debo tener esto. Pero bueno, vamos a ver qué me sale. Ya, ahora acabo de calcular. Voy a inspeccionar los resultados. Estoy en la fase 2. La fase 2 es la fase de compresión. Aquí tengo la malla deformada. Y la fase 3 es la fase de extensión, aunque se ve un poco raro, ¿no? Ya, bueno, no importa. Voy a la fase 2. En la fase 2 tengo los desplazamientos totales. Bueno, ya veo algo raro. Bien, ¿alguien me podría decir qué está raro? Aquí estoy graficando los desplazamientos verticales. ¿Cómo debería verse? Está bien que bueno, estos contornos sean así inclinados o medio curvos.
En realidad no. O sea, la carga está bien, porque la carga se aplica en todo el contorno, pero la deformación no es uniforme, ¿no? Y en nuestro ensayo, lo que debería estar bien es que sea uniforme, porque tampoco es que podamos simular el bulging o el efecto de deformación cilíndrica tal cual de laboratorio, ¿no? Solo que estamos haciendo un ensayo triaxial ficticio, pero la deformación debería ser uniforme en todo nuestro contorno. Ajá, genial. Alguien nos dijo condición de borde. Bien. Y también hay un comentario muy interesante. Nos dice, si yo estoy aplicando esfuerzos que son uniformes, entonces, ¿por qué las deformaciones serían eh, no uniformes? Es raro, ¿no? Ya. Y la respuesta no está aquí, ¿no? Tenemos que ir al modelo. Como ven, todo depende del modelo. ¿Qué está mal del modelo? Bueno, ¿se recuerdan que les dije que existe una condición axisimétrica y de deformación plana? En este caso, el modelo está con deformación plana, pero ¿cuál creen que deberíamos aplicar en este caso? ¿Ustedes creen que el ensayo triaxial es solamente un rectángulo o un cuadrado? ¿O es un cilindro? Si queremos simular esa condición tridimensional de un cilindro, ¿qué deberíamos usar? Un modelo axisimétrico, ¿no? Bien, entonces lo actualizamos. Ya tenemos un modelo axisimétrico y ahora debería cambiar todo esto. Lo ejecutamos nuevamente y vamos a inspeccionar los resultados. Ujú. Ya, bueno, vamos a ver acá. Pasó. Bien, entonces tenemos la fase 2 y tenemos nuestros... Ya, a ver. Sí, bueno, se ha generado tal cual. Nuevamente vamos a tener que resolver esto. Y aquí, ¿no? Ok. Ya. Modelo así simétrico. Tenemos aquí nuestros elementos. Vamos a generarlos de nuevo. Nada más por si acaso. Y listo. Ya esto lo vamos a ejecutar, ¿no? Ya. Y solamente para corroborar, aquí tenemos... ya. Bien. Y nada más por precaución vamos a implementar algunos pasos de cálculo para que pueda terminar el cálculo. Bien. Bueno, ahora sí, terminamos el cálculo con este modelo y podemos inspeccionar nuestro modelo sin errores, ¿no? Es el modelo inicial que tenemos acá. Vamos a inspeccionar justamente esta parte que nos habíamos olvidado modificar. Dice axis simétrico, 15 nodos. Vamos a la malla. Vamos a observar que tiene también los dos nodos. Bueno, dos elementos, perdón. ¿No? Tiene los dos elementos finitos. Tenemos los stress points y los nodos también en igual cantidad. Y ahora vamos a inspeccionar los resultados. Y aquí tenemos los resultados. Ah, ahora sí, de hecho, tenemos los que deberíamos tener, ¿no? Tenemos la carga uniforme y también tenemos la deformación uniforme.
tenemos la extensión, ¿no? Igual, aquí, claro, nos conviene representar los horizontales. Entonces se mueve, ¿no? Hacia este lado. Si queremos ver hacia dónde se mueve, también tenemos la opción de visualización. Aquí hay unas flechitas. Estas flechitas nos indican en qué dirección se va desplazando, ¿no? Dirección X. ¿X a qué dirección? A la dirección del lado izquierdo, ¿no? Esto también podemos verlo tal vez en la fase de compresión y las flechitas, ¿no? En dirección vertical, como ven aquí, ¿no? Que son uniformes. ¿Cómo sabemos que son uniformes? Porque tienen el mismo tamaño, ¿no? Una flechita de diferente tamaño significa que en este modelo los asentamientos se van a reducir conforme nos vamos desplazando hacia abajo, ¿no? Bueno, esto sería con respecto al taller del día de hoy. Espero les haya parecido bastante interesante y nada, ¿no? Que hayan podido aprender junto con nosotros. Am, y también un poco comentarles sobre el curso. En el curso vamos a ver fundamentos de elementos finitos y modelos constitutivos, que lo vamos a tomar nada más para tener una base sólida de estos conceptos durante el curso, que los denominamos Introducción al método de elementos finitos y de modelos constitutivos. Y luego nos vamos a enfocar en el uso del programa Praxis 2D, desde la interfaz hasta la resolución de retos Praxis, que hemos denominado así en el curso, para, al igual que el día de hoy, resolver problemas e ir aprendiendo de nuestros errores. Tenemos retos en cada sesión y luego en las dos últimas clases tenemos dos presentaciones que van a tratar de casos reales aplicados a infraestructura y el otro a minería, ¿no? En el caso de infraestructura es de interacción solo-estructura en edificios y en el caso de minería sería en la simulación Monte Carlo para el análisis de un depósito de relaves. Con respecto a los retos praxis que vamos a tener, vamos a realizar modelos, ¿no? De estabilidad de taludes y de excavaciones profundas, pero desde modelos constitutivos tanto básicos como el Morcoblo, hasta los modelos avanzados como Harding Soil y Harding Soil Small Strain. Esto es básicamente lo que vamos a ir cubriendo. Eh, es bastante lo que vamos a aprender en estas sesiones. Y yo creo que si lo de hoy les pareció interesante, en el curso pues vamos a plantearnos retos un poco más complejos, ¿no? El día de hoy, solamente resolver un ensayo triaxial nos hemos demorado bastante. Entonces imaginemos desarrollar un ejemplo mucho más difícil, ¿no?